Bienvenidos a esta sesión sobre materias primas críticas y minerales, en la cual pues tengo el placer de moderar un panel repleto de voces reconocidas y expertos en la materia. Os voy a permitir una presentación muy breve sobre los distintos panelistas, empezando por Clara, en el centro del impulso estadounidense hacia la reindustrialización. Tu trabajo es clave para entender cómo las políticas energéticas y económicas de Estados Unidos impactan globalmente. En el caso de Aitana, tras más de 3 años trabajando en el sudeste asiático, ha presenciado la transformación minera de Indonesia y su estrategia de nacionalización, identificando oportunidades y desafíos para empresas españolas, y seguramente su aportación sea muy útil. También nos acompaña Andrés Blanco, cuya empresa Excalibur, pues con más de 1.000, cuando he visto las cifras asustaban un poco, con más de 1.400 proyectos ejecutados y más de 50 millones de kilómetros volados, pues claramente es líder en la redefinición del mapeo de recursos naturales y críticos a nivel global, ¿no? También nos acompaña Boris, cuya empresa es líder en la internacionalización de la revolución de la movilidad eléctrica a través del desarrollo de innovaciones sostenibles y de soluciones para superar los retos que conllevan las materias primas tradicionales sobre las que hoy hablaremos. Y por último, tengo a Ricardo, nos acompaña Ricardo, representando a CESCE, el compañero perfecto en las agitadas aguas de la internacionalización, plagadas, como hemos venido tratando a lo largo de todo el foro de hoy, de riesgos geopolíticos, ¿no? Muchas gracias a todos por participar hoy aquí en este panel tan especial y sobre una materia tan relevante para muchos otros foros o muchos de los otros talleres que se han tratado a lo largo del día de hoy. El tiempo es bastante justo, así que vamos directo al grano. Os voy a plantear una serie de preguntas a los distintos ponentes y luego trataremos de empezar un debate abierto. Y por último tendremos la posibilidad de preguntas por parte de vosotros, del público, y por eso a través del código QR podéis entrar con el mismo y plantear las preguntas que luego serán respondidas por nuestros panelistas. Para empezar el taller, creo que es bueno empezar por la visión de los países en desarrollo o países emergentes, ¿no? Y para eso nos acompaña Aitana, que ha podido ver, como decía anteriormente, toda esa estrategia de Indonesia en cuanto a el desarrollo y cómo promover toda la cadena de valor en relación, en este caso, especialmente al níquel, ¿no? Entonces, Aitana, con tu experiencia y conociendo un poco esa estrategia indonesia y sabiendo que a lo mejor algunos otros países la están replicando o pueden plantearse replicarla, ¿cuáles han sido las oportunidades, desafíos que has presenciado, has identificado para las empresas españolas? Bien, gracias, Rodrigo. Efectivamente, hay una estrategia de Indonesia que se manifiesta en la prohibición a la exportación de minerales sin procesar, especialmente el níquel, pero también otros minerales como la bauxita, el cobre o el estaño, que tiene por objetivo desarrollar toda una industria transformadora de los metales con el objetivo de capturar el máximo valor añadido de estos materiales. Así buscan atraer inversión extranjera, atraer la implantación de empresas extranjeras como única vía para explotar el subsuelo de Indonesia. Además, hay un objetivo incluso más amplio, que es que quieren convertirse en el primer suministrador de baterías eléctricas a nivel mundial, desarrollando, por tanto, toda la cadena de suministro desde el principio hasta el final y aprovechando, por supuesto, la ventaja comparativa al ser el primer productor mundial de níquel. El resultado de estas medidas a corto plazo ha sido bastante positivo, especialmente si atendemos al número de refinerías, fundiciones y demás infraestructura transformadora que hay a día de hoy en Indonesia, ya que un 82% de estas son de níquel y están localizadas en Sulawesi y el norte de Molucas, que es donde se encuentran las mayores reservas de níquel. Los riesgos que cabe pensar de este tipo de protección a través de la prohibición a la exportación de minerales en crudo serían pérdidas a corto plazo de los ingresos o dependencia de inversión extranjera. En este sentido, he de decir que Indonesia ha sabido sortear bastante bien estos riesgos en el caso de la pérdida de ingresos a corto plazo, porque ha hecho un anuncio temprano de estas medidas
con bastante firmeza desde el año 2014, cuando realmente se inició o se empezó a hablar de una prohibición a la exportación de minerales en crudo, y ha hecho un muy buen manejo de las expectativas de todas las partes implicadas. En cuanto a la inversión directa extranjera o la dependencia de la inversión extranjera, no necesariamente directa, es cierto que sí existe, pero siempre ha existido. Quiero decir, en Indonesia el sector minero siempre se ha desarrollado en base a la inversión extranjera. La diferencia es que antes era inversión principalmente china y ahora se está aplicando una estrategia de diversificación de socios de capital, principalmente, pero también de actividades, impulsando actividades de mayor valor añadido. Por ejemplo, en el caso del níquel se está apostando por el proceso de refinado a través de la hidrometalurgia en lugar de utilizar la pirometalurgia, ya que se obtienen materiales de la categoría 1, tal como se denomina en la industria, que son aquellos que demandan los fabricantes de baterías eléctricas. Ahora bien, el hecho de que Indonesia haya logrado sortear estos riesgos a corto plazo no implica que la estrategia minera de Indonesia no tenga ciertos retos o ciertos desafíos que ya se están empezando a manifestar. En primer lugar, hay una alta exposición de Indonesia a la volatilidad de los precios internacionales del níquel y a la evolución del mercado en general, ya que la balanza comercial o la estructura de la balanza comercial de Indonesia ha variado radicalmente en los últimos años, poniendo en valor el níquel como una de las principales exportaciones. Y existe una alta correlación entre los precios internacionales del níquel y la evolución de la economía de Indonesia. De hecho, en el último año, entre enero de 2023 y febrero de 2024, se llegó a reducir a la mitad el valor internacional del níquel como consecuencia de la inmensa oferta que hizo Indonesia tras el aumento de producción de este mineral. Por otra parte, un gran riesgo que existe en la actualidad o que se empieza a ver es la falta de coherencia entre el ambicioso objetivo de Indonesia de convertirse en el principal suministrador de baterías eléctricas y los objetivos de transición energética a nivel global. Y es que la mayor parte de procesos de transformación de este mineral en Indonesia se están llevando a cabo con una alimentación por energías fósiles, principalmente carbón. Esto puede perjudicar en un futuro el acceso de los productos manufacturados en Indonesia a los mercados objetivo, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ya que cada vez los estándares medioambientales y de sostenibilidad que solicitan los países, especialmente occidentales, son más altos. Y en el caso de Indonesia está utilizando un proceso de producción o de transformación especialmente contaminante. Por tanto, en el caso, si Indonesia desea continuar con esta estrategia de crecimiento basado en el desarrollo del sector minero y, más concretamente, el sector del níquel, necesita acompañar este proceso de un proceso de descarbonización real de la economía, dejar atrás la huella de carbono del proceso de transformación que aplica en la actualidad para mantener el atractivo de cara a las empresas extranjeras, tanto a la implantación en el país como a la posible compra de baterías eléctricas manufacturadas en Indonesia. Además, ha de tener en cuenta otros factores del tipo de innovación, geopolíticos y medioambientales que podrían afectar a la sostenibilidad de su estrategia a largo plazo. Es decir, no contemplar el desarrollo de esta industria como un compartimento estanco, sino relacionarlo también con el resto de elementos que pueden afectar a su sostenibilidad. Y por último, en relación con todo lo anterior, las principales oportunidades que vemos para las empresas españolas en este sector serían posicionarse en los primeros y los últimos eslabones de la producción, de la cadena de producción de baterías y vehículos eléctricos principalmente, también por supuesto en los intermedios, pero asumiendo que hay una regulación muy estricta por la que se exige compartir al menos el 51% de los beneficios o de la propiedad con compañías locales, y por supuesto también el desarrollo en renovables para contribuir a cambiar el mix energético de Indonesia y aumentar el uso de renovables en detrimento de las energías fósiles y ayudar al desarrollo de una industria de baterías eléctricas con altos estándares de calidad y sostenibilidad, así como al desarrollo de infraestructuras relacionadas con este sector. Muchas gracias, Aitana. Pasamos ahora a una visión más de país desarrollado. Aquí también se ha hablado mucho y es una realidad de la fragmentación geopolítica. Tenemos el bloque europeo, tenemos Estados Unidos y a Clara le quería preguntar sobre la visión de Estados Unidos. Sabemos que tanto la Unión Europea como Estados Unidos están repensando sus dependencias, identificando orígenes de minerales críticos, vulnerabilidades, planificando su acción para los próximos años a corto o medio plazo. ¿Cuál es la visión de Estados Unidos en este contexto? Gracias, Rodrigo. Sí, Estados Unidos está en pleno esfuerzo de de-risking de China. Los republicanos quieren decoupling, los demócratas lo llaman de-risking.
Esto va a seguir, sea cual sea el resultado de las elecciones de noviembre, porque es una política que ya se ha instaurado en el país, viene de antes de la administración Biden, viene ya de la época de Trump. Y este esfuerzo tan intenso que se extiende a lo largo de todas las cadenas de suministro comienza en el tema de minerales críticos. Empezó ya en época de Trump, luego se ha hecho una lista de minerales críticos para los que se hace un especial esfuerzo de subvención para la exploración, de subvención pública para la exploración, procesado y ahora reciclaje, que está empezando ahora. Digamos que ellos se han dado cuenta, en Washington esto es además la conversación está muy a flor de piel, ellos se han dado cuenta de cómo la transición verde y la digitalización van a cambiar completamente el origen de las materias primas necesarias y no quieren de ninguna manera tener una dependencia que China pueda explotar. Y ahora mismo, de los 30 y pico materiales críticos que tienen en la lista del Servicio Geológico de Estados Unidos identificados como críticos, poco menos de la mitad provienen, en poco menos de la mitad son muy dependientes y en 9 de ellos dependen prácticamente de manera exclusiva de China. Entonces hay un esfuerzo muy grande, en este caso de decoupling directamente. Y se ve con un ejemplo muy concreto cuando China el año pasado estableció restricciones a la exportación de grafito natural y de galio y otros minerales críticos. Estados Unidos empezó a subvencionar desde el Departamento de Defensa intensamente la producción de grafito sintético. Y esto les ha permitido, este año, cuando han anunciado a finales de abril los aranceles, de los que el más conocido ha sido el del vehículo eléctrico, pero hay muchas más partidas en la cadena de producción de la transición verde y de la digitalización, pues uno de los aranceles es al grafito natural para 2026. ¿Por qué? Porque ellos calculan que para entonces ya el grafito sintético estará ya establecido y lo producen ellos. Desde el punto de vista de la situación del mercado nacional, ellos están muy preocupados por la falta de mano de obra especializada. Esto es algo que esta preocupación está en todos los sectores y nos lo cuentan todas las empresas que quieren llegar y instalarse en Estados Unidos. Esa necesidad de componente local a la que ha llevado estas leyes tan proteccionistas como la Inflation Reduction Act se encuentra bueno, pues en todos los sectores. Y en el de la minería, pues se añade a lo caro que es el país. El salario medio en minería es $95.000 al año respecto a la media del país, que no se queda atrás, que son 73.000. Entonces, esto es uno de los problemas. Otro problema importante es el de las licencias, que esto, si queréis, podemos hablar luego. Y entonces, ¿qué está haciendo con respecto al resto del mundo? Ha promovido conversaciones con muchos países, con Indonesia, entre otros, con Congo, con Chile tiene ya un área de libre comercio. Para el cobre, que no es mineral crítico, pero que sí es muy importante para la electrificación. Y ahora está embarcado en el esfuerzo de la Mineral Security Partnership, junto con la Unión Europea, que de momento no ha dado muchos resultados, pero que es algo que ellos ven como de manera promising, como dicen. Quería mencionar también la llegada de China a la Luna, que es otro de los temas que allí se ha comentado mucho, pero luego ya si queréis lo hablamos. Muchas gracias, Clara. Hemos hablado de bloques, de mercados, pero también se ha mencionado cadena de valor. Y en este caso tenemos distintas empresas en la misma y una de las referentes es Excalibur Smart Mapping. Andrés, a quien tuve el placer de conocer virtualmente tras aterrizar en Australia, donde sé que tenéis una operación importante en una zona bastante remota. Andrés, vosotros os habéis posicionado como líderes en el mapeo de recursos gracias a la innovación. Primero, aunque muchos conocerán tu empresa, si quieres
hacer una breve reseña sobre la misma. Y hablando de innovación y de posicionamiento en la cadena de valor, ¿crees que hay oportunidades para que la innovación y tecnología ayude a empresas españolas a posicionarse en nuevos nichos dentro de la cadena de valor? Muchas gracias, Rodrigo, por la pregunta. Muchas gracias por la invitación a ICEX y muchas gracias a los consejeros económicos y los agregados comerciales, que la verdad es que son de mucha utilidad cuando estamos en el extranjero. Para una empresa como nosotros, que el 99% de nuestro negocio es fuera, es de gran utilidad. ¿Tengo 5 minutos o tengo 30 minutos para responder eso? Porque esa pregunta no es fácil. Bueno, es que no hay otra solución. Una empresa española no puede competir internacionalmente en el sector de recursos estratégicos ni en coste, es imposible, ni en capacidad financiera, entre otras cosas porque no tenemos grandes jugadores a nivel mundial en la industria de los recursos. Cuando hablo de recursos no hablo solo de minería, hablo de oil and gas, hablo de hidrógeno, lo que son recursos naturales, el capital natural, ¿no? Yo no sé cuántos de los que estáis aquí, quitando los que son de Excalibur, ¿cuántos conocen Excalibur o lo que hace Excalibur? 3. Tenemos claramente una asignatura pendiente de darnos a conocer aquí. Nos conocen fuera en el mundo y aquí no. Bueno, por hacer un símil rápido, nosotros, y no es muy positivo, ya lo entiendo, nosotros hacemos mapas de anomalías de los recursos naturales, capital natural. En un símil médico, que ya sé que a la gente de la empresa no le gusta que lo diga, pero es el que tengo, en medicina es la medicina nuclear. Si desgraciadamente pues, tienes un cáncer, haces un TAC, aparece una anomalía, nosotros hacemos mapa de colorines. Esos mapas dan anomalías de dónde puede haber posibles recursos. Y eso se refiere a cualquier tipo de capital natural. Ahí puede haber hidrocarburos, minería, aguas subterráneas, geotermia, hidrógeno, que ahora está muy en boga. Estamos al principio de la cadena de valor. Lo que hacemos es reducir el riesgo en la localización y en las inversiones para los recursos. Dicho esto, vuelvo al argumento. La innovación es la única opción que tenemos. Pero me gustaría resaltar que la innovación no se refiere únicamente a innovación tecnológica. Es innovación en la tecnología, por supuesto, que es quizás muy importante en países, en economías más desarrolladas, porque podemos aportar un valor que los jugadores locales pueden utilizar, pero estamos hablando de innovación en el modelo de negocio, estamos hablando de innovación comercial. Lo que funciona bien en España no necesariamente funciona bien fuera. Y hay que adaptar los modelos a cada uno de los mercados. Y los mercados, obviamente, no es lo mismo Estados Unidos que Indonesia. Lo que funciona en Estados Unidos puede no funcionar en Indonesia y probablemente no va a funcionar en Indonesia, y lo sabrás bien. Entonces, las empresas tienen que adaptar su forma de aproximarse a estas operaciones internacionales en un tema tan importante y tan geopolítico como son los recursos estratégicos, ¿no? Donde, desgraciadamente, España tampoco es un jugador que a nivel mundial estemos en el asiento del conductor, ¿no? Sin embargo, debo decir que hay una muy buena oportunidad para las empresas españolas, yo creo que empresas pequeñas y medianas, que es básicamente el tejido industrial que tiene España, para posicionarse en algunas áreas de la cadena de valor de los recursos, y no necesariamente por los recursos, sino por elementos colaterales. Los países en desarrollo tienen la ventaja de que van a poder entrar en las energías limpias sin la curva de aprendizaje que hemos tenido en las economías desarrolladas. Hemos estado mucho tiempo en Europa para llegar a la energía limpia. Un país africano podría, de hecho está ocurriendo, están implantando redes de transmisión y están implantando sistemas de generación con digamos, hidráulico o solar, fotovoltaico. Claro, estos países necesitan mucha inversión ahí, pero tienen algo que ofrecer, que son los recursos naturales. En esa dinámica de relación entre las economías más desarrolladas, aquellas empresas ágiles que tengan la capacidad de identificar esas oportunidades alrededor de los recursos, yo creo que tienen mucho que ganar. Y repito, esto quizás es más para las empresas más pequeñas que para las empresas más grandes. Y obviamente hay que personalizar el modelo al tipo de mercado donde vas y al tipo de empresas. Y para cerrar, me gustaría decir que
En relación a la transición energética, todo el mundo habla de la transición energética, yo creo que nadie la discute, discutimos plazos y lógicas. Es necesario, hay que hacerla y hay que llegar ahí. Probablemente no se va a conseguir el objetivo del net zero en 2050, yo creo que no se va a conseguir, pero hay que ser realistas. Y lo que hay en este momento es una ambigüedad tremenda y un desconocimiento generalizado de cómo se van a aportar los recursos. Y sin embargo hay muchísimo dinero de inversores y de fondos privados y mucho más de multilaterales y de gobiernos. Estados Unidos compite con Europa, no somos aliados, somos competidores en recursos estratégicos. Igual que compite con China, o sea, no nos equivoquemos. No pensemos que Estados Unidos va a ser aliado de Europa en el asunto mejor que con China. No es así. Y compite con Arabia Saudí. Entonces, en esa dinámica de competencia global y de mucho dinero, el puzzle está por construir. Van a aparecer oportunidades que para aquellos que sean dinámicos van a poder utilizar, porque el dinero hay que invertirlo. Y yo creo que es un momento de oportunidad. Muchas gracias, Andrés. Boris, gracias por acompañarnos. La verdad, para mí fue una sorpresa descubrir vuestra empresa cuando os propusieron para el panel, un ejemplo de cómo habéis dado el salto al sudeste asiático, a Indonesia en este caso, para cubrir el mercado. Hemos hablado de innovación, vosotros estáis dentro de especialmente la movilidad eléctrica, donde la innovación está cambiando en muchos casos el uso de determinadas materias primas críticas o determinados minerales. Y eso puede, en algunos casos, dependiendo de la evolución, afectar a la demanda, al posicionamiento de un mercado o a la estrategia que, por ejemplo, ha seguido mercados como Indonesia. ¿Cómo visualizáis esa innovación, cómo puede afectar al contexto internacional y a vuestro posicionamiento, por ejemplo, en un mercado como este asiático? Bueno, buenas tardes, primero de todo. Déjame hacer una breve introducción de nuestra compañía. Yo soy el COO y cofundador de Bitwise Engineering. Somos una ingeniería de movilidad ligera, eléctrica, integral. Con esto quiero decir que llevamos a cabo proyectos de vehículo eléctrico desde la conceptualización hasta la implantación en producción. Desde el 2017 empezamos a trabajar, a exportar servicios fuera de Europa. Estamos trabajando con Indonesia y el año pasado decidimos establecer una división nuestra en Indonesia, dado que es un mercado donde la electrificación del parque automotriz se está potenciando realmente con iniciativas que vienen desde las instituciones, desde la empresa privada, con incentivos para empresas, para usuarios finales, electrificando todo lo que es la infraestructura del país, ¿no? Entonces decidimos implantar una división nuestra allí. Coincido con Andrés, la oficina comercial es un gran aliado y nos ayuda siempre que estamos por allí, cuando necesitamos contactos o partners. En respuesta a la pregunta formulada, nuestra empresa tiene siempre recursos del departamento de I+D dedicados 100% a lo que es la prospección tecnológica, la prospección en materiales. Actualmente hemos lanzado un proyecto spin-off que se llama Gavares Motorcycles, que está desarrollando una plataforma de vehículo eléctrico propio para comercializar y distribuir tanto en el sudeste asiático como en Europa. ¿Cómo solucionamos o cómo evitamos o desenlazamos el problema de las materias primas críticas a este tipo de productos? El elemento básico y más crítico de nuestra plataforma son las baterías. Entonces, nuestra plataforma de vehículo es una plataforma modular desde el punto de vista de que la hemos conceptualizado para que cualquier tipo de química de batería pueda ser integrada y adaptada en el vehículo, ya sea de recursos ricos en el sudeste asiático, en Europa o en Estados Unidos. Os pongo un par de ejemplos claros de esto. Actualmente, entre otras cosas, la empresa tiene algunas LOIs o MOUs
con las compañías que en el sudeste asiático desarrollan el Battery as a Service. Son empresas que tienen sus baterías propias y están buscando plataformas de vehículo eléctrico donde integrarlas. Nosotros les ofrecemos nuestro vehículo. Tenemos empresas que están trabajando en Indonesia, otros interesados en Malasia y usan los recursos de que disponen los más adecuados. En Indonesia estamos trabajando con baterías de níquel, NMC, pero, por ejemplo, tenemos una MOU con una empresa de Silicon Valley que se llama Unigrid Battery, que están desarrollando baterías de sodio. El sodio es un elemento presente en cualquier área geográfica del mundo, muy económico de conseguir, muy económico de transformar y no está considerado como una de las materias primas críticas. Este es un claro ejemplo de cómo desvinculamos o cómo disasociamos lo que es este problema a nuestro producto a través de la innovación. En otros casos, colaboramos con otro tipo de empresas asiáticas, como os he comentado, para desarrollar diferentes tipos de electrónica también fácilmente integrables en nuestra plataforma. Es un vehículo modular. Creo que es fundamental para ingenierías como nosotros, para poder internacionalizarnos, ofrecer algo donde otros mercados ricos, sobre todo en recursos, no puedan llegar. Y la innovación es un elemento clave. Para nosotros no estaríamos aquí, no estaríamos trabajando para el sudeste asiático si nuestro valor añadido no fuese la innovación. Muchas gracias, Boris. Hoy el foro ICEX trata sobre geopolítica y geoeconomía. Y cuando Ricardo aceptó la invitación a participar en este panel, yo me sentí un afortunado de que estuviese en mi panel, ¿no? Porque es uno de los grandes expertos en esos dos ámbitos aquí en España. Parte de CERSTE, te voy a hacer dos preguntas un poco entremezcladas, ¿no? España está apostando por una transición verde, eso tiene también una serie de riesgos asociados a todo lo que hemos venido hablando. Primero, como director de riesgo país en CESTE, ¿cómo visualizas la posibilidad de adaptabilidad de España a todos esos riesgos en este entorno? Y por otra parte, ya como entidad, como CESTE, ha mencionado las oficinas económicas comerciales, pero hay otros instrumentos y está CESTE para apoyar la internacionalización. ¿Cómo podéis apoyar desde CESTE a navegar en este mundo de seguridad económica tan complejo? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Yo también me sentí muy afortunado como me vas a moderar tú y muchísimas gracias por contar con nosotros en este panel. Bueno, España y la Unión Europea, porque en el fondo la situación es idéntica, porque de hecho si hay algo que ha dejado claro el informe Letta es que somos Unión Europea y que tenemos que dejar de ser una suma de naciones para convertirnos en una Europa que tenga capacidad y músculo de Europa, ¿no? Esa es la conclusión fundamental del informe Letta. Yo creo que es el cambio de chip que tenemos que hacer absolutamente todos, ¿no? En esta geofragmentación del mundo, en esta rivalidad absolutamente competitiva, a nosotros nos ha dado, a los europeos, por hacer tres cosas al mismo tiempo que son absolutamente inconsistentes. Y eso es algo de lo que nos tenemos que percatar. Queremos hacer una descarbonización rápida de nuestra economía y además ser competitivos en digitalización, lo que supone, y eso es lo que está relacionado con este panel, empezar a ser intensivos en la utilización de minerales que son críticos a escala global y que no tenemos, de los que somos absolutamente dependientes. La producción de un coche eléctrico multiplica 9 veces las necesidades de cobre de un coche convencional. Y eso, pues, qué decir del litio, qué decir del cobalto, qué decir de las tierras raras, qué decir en lo que se refiere a todo lo que gira la importancia de los imanes y, por lo tanto, de las tierras raras. Bueno, es evidente que eso va a explotar, la demanda se va a multiplicar por 40. Es verdad que dependemos de la innovación, de la capacidad de derivar, de la capacidad de reciclar. Eso puede ser un salvamento, pero nos hemos metido en esa guerra. Bien, pero luego también nos hemos metido en otra, que es en la de la seguridad económica, la autonomía estratégica abierta. La interdependencia genera vulnerabilidad. Yo tengo que tener capacidad, ¿vale?, de autosuficiencia o de tener proveedores que sean confiables. Bueno, evidentemente,
la Unión Europea no tiene prácticamente ninguno de esos minerales críticos o tiene muy poquitos, la capacidad de producción, y no tiene prácticamente el control del procesamiento. Lo tienen fundamentalmente el origen. Países pues, a los que se ha hecho referencia, Indonesia, Australia, determinados países de Sudamérica, el cobalto, fundamentalmente el Congo. Es decir, bueno, eso Andrés lo sabe muchísimo mejor que yo. Son minerales cuya extracción está fuera de la Unión Europea, pero cuyo procesamiento está mayoritariamente controlado por China, principal rival en este momento competitivo de Estados Unidos, y parece que la Unión Europea se ha subido un poco también en esta histeria de la rivalidad, ¿no? Bueno, pues evidentemente no podemos apostar por esa descarbonización rápida e inmediata y al mismo tiempo sentirnos autosuficientes, porque el 80% de los paneles solares vienen de China, porque el 60% de las baterías de litio provienen de China, porque el 60% de los coches eléctricos provienen de China. Luego, cuidado con la consecución simultánea de ambos objetivos. Pero es que luego además nos hemos metido un tercero que es el de las reglas fiscales y el ahorro, ¿vale? Entonces, es el momento de invertir. O sea, si hay algo que no tiene la Unión Europea y que ha dejado claro el informe Letta, es que tenemos mercados financieros pequeños y que no es el momento de ahorrar, es el momento de invertir, porque estamos en una pugna, en una lucha. Es el momento de escalar, de tener una óptica no de Estado, sino de europea. No tenemos que tener campeones nacionales, tenemos que tener campeones europeos. Para eso hay que cambiar muchas políticas. La política de la competencia seguramente también, ese afán por regularlo absolutamente todo y poner a nuestras empresas en una situación absolutamente insostenible desde el punto de vista regulatorio cuando están compitiendo internacionalmente con los chinos y los norteamericanos que tienen legislaciones mucho más favorables. Todo eso es el informe Letta, ¿no? Y esa trilogía para mí es absolutamente fundamental, es inconsistente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Unión Europea? ¿Puede competir realmente en esa autonomía estratégica abierta, olvidándose de socios amigables, de los sitios donde se procesan los minerales, de los sitios donde se producen los minerales, como ha dicho Andrés? No, en absoluto. Lo que tenemos que hacer es una política como la que viene desarrollando China, a la que, por cierto, viene siguiendo Estados Unidos, y ahora nos queremos empezar a sumar nosotros también, que consiste en vamos a establecer alianzas, vamos a garantizar que se generen pues uniones de empresas, colaboraciones en países que tengan la capacidad de extraer esos minerales, en países que tengan la capacidad de refinar esos minerales, porque evidentemente si queremos progresar en esa descarbonización no puede ser pasando de la noche a la mañana a ser autosuficientes y autónomos estratégicamente en todos esos minerales críticos, ¿no? Vale, corto rápidamente porque si no me enrollo mucho y paso con la segunda pregunta. ¿Cómo podemos desde CESTE de alguna forma ayudar a las empresas en ese proceso de transición? Bueno, pues hemos desplegado dos productos muy importantes, pero me voy a referir a uno de ellos porque tenemos muy poco tiempo, que es la póliza de insumos esenciales. Nosotros lo que hacemos básicamente mediante esa póliza es asegurar a las empresas españolas que sean intensivas en determinados minerales críticos a que tengan las mejores condiciones posibles del mercado para adquirirlas. ¿Y cómo garantizamos esas condiciones? Pues aseguramos a sus proveedores que los clientes españoles les van a pagar. Nosotros siempre hemos asegurado el crédito y es lo que hacemos. Entonces, lo que vamos es asegurar que se generen contratos de medio y largo plazo a los precios más competitivos posibles, porque vamos a cubrir el riesgo de impago de las empresas españolas a los proveedores internacionales. Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Ricardo. No sé si hay preguntas del público, algunas ya lanzadas por el código QR. Si no os animo, nos quedan algo más de 10 minutos y mientras tanto lanzo yo un par de preguntas más abiertas a vosotros. Hablabas de que Unión Europea no tiene el potencial de recursos y ahí tiro de Andrés. ¿No lo tiene o no lo quiere explotar? ¿O en qué situación está realmente la Unión Europea respecto a capacidad de explotación? Bueno, recursos estratégicos en Europa hay. Si lo comparas en el contexto mundial, evidentemente en algunas de esas materias no somos los grandes productores o los grandes originadores del recurso, pero hay. Y de hecho España y Portugal son un ejemplo. Hay una potencialidad de litio y cobre muy interesante. En Europa se minó casi todo en la época de los romanos y después, pero el litio, por fortuna, digo por fortuna ahora, en aquel momento era un veneno, no
nada realmente interesante como el oro o la plata o el platino. Entonces hay recursos. Escandinavia tiene zonas muy interesantes, la zona del este también. En el contexto global, obviamente, hace falta tener acuerdos y acceder a recursos fuera. Y ahí sí es verdad que Europa intenta dar pasos en esos acuerdos, pero a mí me gusta decir, una cosa es la poesía y otra cosa las matemáticas. La poesía va fenomenal en Europa, las matemáticas van mal, muy mal, porque tenemos el Banco Europeo de Inversión, que es el mayor ente financiador del mundo, más que el Banco Mundial. Por ejemplo, hablando de materias estratégicas, el Banco Europeo no puede financiar minería. O sea, aprobamos un Critical Raw Material Act, pero luego el instrumento financiero no puede financiar minería. ¿Esto cómo se come? Pues se come con el retraso que tienen todas las decisiones que se toman en la parte política y que luego los instrumentos van 4 o 5 años después. En 4 o 5 años ya te digo yo que Estados Unidos nos ha pasado por todos los lados. Porque ellos lo que han hecho es, y ahora te doy paso, han aprobado su ETA y digamos, la regulación alrededor y han puesto el dinero en 3 departamentos: Departamento de Estado, Departamento de Energía y Departamento de Defensa. Y a correr. Claro. Y para seguir con esto que dice Andrés y retomando lo de las reglas fiscales que decía Ricardo, la diferencia principal yo veo entre cómo usa Estados Unidos el dinero público para estas cosas y cómo lo usa Europa es Estados Unidos tiene mucho más, eso es, hay que empezar por ahí, desde luego, pero es que lo usan sin miedo. Yo la diferencia que veo es esa, es ellos ven algo donde hay una necesidad, porque hay un fallo de mercado, una necesidad de intervención pública. Y lo que dicen, y lo dicen en público así, y a mí me hace mucha gracia. Dicen, no, tenemos un programa público para arrojar un poco de dinero alrededor. La mayoría fallará, pero saldrán 1 o 2 que nos saldrán muy bien. Y esa es la diferencia que yo veo entre cómo lo usa Estados Unidos y Europa, el dinero que tiene. Sí, bueno, de hecho, Next Generation sería el mejor ejemplo de lo que podría hacer Europa. Son 150.000 millones frente a los 2 billones de Inflation Reduction Act en lo que se puede. Y de esos 150.000 se ha desembolsado un 30%. Y ese es el mejor ejemplo porque está con financiación, digamos que mancomunada, ¿no? Que es el otro tema relevante. Es decir, sí hay que invertir, pero cuidado que no lo haga cada Estado con su propio presupuesto, porque si no al final van a acabar invirtiendo como siempre los mismos, que son los que tienen margen presupuestario. Aquí lo que se trata es de que Europa tiene que escalar realmente a otro nivel. Tiene que haber inversión del Banco Europeo de Inversiones, inversión financiada con bonos comunitarios, tiene que haber un Next Generation elevado a la enésima potencia. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Pero no está funcionando bien. Eso no es. Todavía no. Pero bueno, esta semana, como ha dicho antes Enrico Leta, esta semana que viene es absolutamente decisiva, porque es cuando se tienen que fijar todos los objetivos, las principales prioridades de toda la legislatura, ¿no? en Europa durante los próximos 5 años, ¿no? Con lo cual va a ser una semana, la siguiente, muy decisiva. Y todo esto que estamos diciendo nosotros ahora, afortunadamente hay gente súper inteligente que está en Bruselas y que lleva tiempo dándole vueltas, con lo cual yo creo que se acabará. Confiemos. No sé si en el público alguien se anima a plantear alguna pregunta, aunque sea a viva voz. Alberto. Si podéis presentaros, por favor. Alberto Sanz de ICEX. Yo le quería plantear una pregunta parecida a la anterior a Andrés Blanco. Cuando hablamos de tierras raras, ¿son realmente raras? O más bien podría haber en muchas partes del mundo? Lo que pasa es que el primero o el segundo que llegan, como tienen esas escalas, no dejan espacio para los demás. Bueno, esa pregunta probablemente no sería para mí, sería para la gente de nuestra empresa que sabe, porque yo no sé. Yo sé poquito. A ver, la definición de tierra rara yo creo que está en cambio, está en definición todavía, igual que los propios materiales críticos. La lista en algunos sitios es 50, en otros sitios es 30, en otros sitios 20. Tierras raras, yo creo que se entiende por tierra rara aquella materia que no ha sido posible calificar dentro de las estructuras minerales tradicionales, y tierras raras hay en muchos sitios. Lo que se entiende hoy. Aquí, de hecho, en España hay tierras raras, en Congo hay tierras raras, en Argentina hay tierras raras, en Kazajistán hay tierras raras, en China hay por tamaño también y en Australia. O sea que ese tipo de materiales están en bastantes partes del mundo.
Yo no creo que sea un problema la ubicación, es más un problema cómo vas a desarrollarlos. Y entonces, aquí contamos con el hándicap de que intentamos hacer una economía y una industria sostenible. La única forma de hacer una minería sostenible que tiene un coste de mineración superior es concentrarse en áreas de alta concentración, válgase la redundancia, porque si tú tienes alta concentración del producto puedes incurrir en un coste de extracción mayor, entonces puedes hacer, por ejemplo, minería subterránea. La diferencia desde el punto de vista de impacto ambiental en minería subterránea y en minería superficial es abrumadora. Entonces, la clave, y ahí humildemente nosotros intentamos ayudar, es intentar localizar zonas de alta potencialidad de concentración y reducir el riesgo de inversión. Yo, si me permitís, Aitana y Boris, quizás ya por aterrizar sudeste asiático y hablando de bloques, ¿en todo este ámbito veis posibilidades de colaboración sur-sur, digamos, dentro de la zona entre distintos países? ¿O esto es Indonesia, defiendo lo mío y desarrollo lo mío y el resto me aparto y ni pienso en ellos? ¿O hay un ámbito de posible colaboración y quizás también ya llevándolo al mercado de movilidad? El mercado indonesio es un mercado que comentábamos antes, es difícil y es bastante proteccionista. Eso Aitana lo sabe mejor que yo. Sin embargo, yo creo que están estableciendo políticas que favorecen la inversión en el país, la inversión y la nacionalización de empresas extranjeras que quieren ir allí a desarrollar fábricas de baterías o a desarrollar fábricas de motores eléctricos con tierras raras importadas, absolutamente. Existen, pero tienen que ser siempre de la mano de una colaboración o de una joint venture y de una empresa local. Aunque sea una empresa extranjera que quieren implantarse, tiene que implantarse una empresa de este tipo. Tiene que implantarse creando una NewCo en colaboración con algún ente local o gubernamental. Esto seguramente Aitana lo sabe mejor que yo. Sí, bueno, efectivamente, dentro de la estrategia minera de Indonesia de los últimos años se busca una diversificación geográfica y también de las actividades a desarrollar dentro de la industria minera. Entonces, en esa diversificación geográfica sí sé que se ha buscado un acercamiento también a los socios comerciales de la ASEAN, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Pues que tampoco tienen la tecnología suficiente o necesaria o que permita a Indonesia alcanzar sus objetivos de transformación del sector minero tan rápido como desearían. Entonces, se están fijando más también en otros socios, principalmente en Estados Unidos, como hablábamos antes, están en busca de un acuerdo minero. Ahora bien, y como decía Boris, a la hora de hablar de colaboración empresarial, sí se está llamando la atención de empresas del entorno también, es decir, otros socios asiáticos, no solo de la ASEAN, sino también empresas pues, chinas, japonesas, coreanas, están participando en el sector del níquel en Indonesia desde hace unos años y existe una obligación legal de compartir los beneficios y la propiedad de la explotación con las compañías locales. Es decir, es un poco las dos cosas que planteabas, no es una disyuntiva. Está llamando la atención de las empresas del entorno, sí, y colaboraciones del entorno, sí, pero también por mí y para mí como país, para yo desarrollarme, atraer esta tecnología, atraer incluso esta financiación y poder ganar en posicionamiento a nivel mundial. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas del público, una que me la acaban de pasar y otra que quieren con intervención. Empezamos por esta y va dirigida a Andrés por parte de Isabel Vítor. Una pregunta interesante. La potencialidad de los recursos minerales en el mar. ¿Hay potencial? ¿Hay capacidad? ¿Es económicamente rentable o lo será? Bueno, esas son dos preguntas. Y tenemos un minuto. La pregunta es si hay potencial. Sí, claro que lo hay. Si es económicamente viable hoy, probablemente no. Hay muchísimas más oportunidades en tierra que no tener que desarrollar la explotación de los recursos en el mar. Y luego el impacto ambiental en el mar es desconocido. Parece que será grande, pero es bastante desconocido, con lo cual además ahí tendrías unas fuerzas políticas y ambientales que estarían en contra. Hoy, no tenemos un problema de potencialidad de recursos hoy. Se podrían localizar los recursos necesarios para la transición energética. Se estima que tendríamos que crecer, por ejemplo, en algunas, pero el rango está entre 3 y 10 veces
los recursos que se están minando hoy. Existen capacidades para ello y existe potencial. Solo hay que concentrar los esfuerzos, hay que poner las reglas legales y marco jurídico adecuado y hay que alinear la industria privada, la financiación privada con la financiación pública. Solo la pública, solo la privada, no va a ser posible hacerlo tan rápido. Y la pregunta última ya. Gracias. Mi nombre es Irene Martín, de Cadielsa, una distribuidora de material eléctrico. Se ha hablado por encima del cobre. No es materia crítica, pero va a serlo. Se va a convertir el cobre en una materia crítica. Se habla de que se está acabando, igual que se habló de que se acababa el petróleo, pero sabemos que es fundamental para la electrificación, tanto para la alimentación de los vehículos eléctricos como para la alimentación de las plantas fotovoltaicas, desde las baterías de litio y los inversores. ¿Qué ocurre con el cobre? ¿Quién se anima? ¿El yo? ¿Quién? Dana. Vale, perfecto. Bueno, un apunte sobre eso es que la definición de mineral crítico depende también de cada país. Quiero decir, entonces no podemos hablar en general de si el cobre es a día de hoy un mineral crítico o no. En Indonesia sí lo es. Según el gobierno de Indonesia sí es un mineral crítico y precisamente es uno de esos minerales cuya exportación en crudo también se ha intentado prohibir a partir de junio de este año. Finalmente, y por presiones de empresas, especialmente estadounidenses, que operan en el mercado, se ha logrado retrasar, pero la intención y la firmeza del gobierno de Indonesia es precisamente prohibir la exportación también de este mineral por su importancia para los circuitos eléctricos y poder beneficiarse de ello, igual que está haciendo con el níquel. En la lista de 50 minerales críticos de Estados Unidos no está el cobre, aunque ha habido muchísima lobby para meterlo. Y a mí lo que me dicen en Washington es que les da igual, que al sector le da igual que no esté en la lista, que sí que es un mineral crítico y que de hecho en Argentina se está dejando atrás exploración de otros minerales críticos que sí que están en las listas por la del cobre. Es considerado un mineral crítico en la mayoría de los sitios. Y en muchas estructuras está conjuntamente con cobalto y con otras áreas. O sea que... Vamos, yo coincido totalmente en lo que ha dicho Clara. Es decir, es que en la electrificación el cobre es fundamental. Luego, si estamos en el proceso que estamos... O sea, lo pueden llamar o no crítico los boletines oficiales del Estado de los países que sean, que es crítico para el mundo. O sea, de eso no hay la menor duda. Y bueno, lo que sí que he leído es que para conseguir la misma pureza que antaño, cada vez hay que trabajar con más material en el refinamiento. Con lo cual, no he leído tanto que se estuviera agotando como que el refino y la calidad del cobre que se estaba produciendo se iba disminuyendo, ¿no? Y que en este momento pues el principal beneficiado del precio que tiene, lógicamente, es Perú. Pues muchas gracias. 45 minutos no dan para más en un tema tan complejo y tan relevante. Agradecer al público vuestra asistencia, sobre todo ya a estas horas de la tarde en pleno julio. Agradecer a los ponentes y creo que yo me quedo al menos con dos ideas. Uno es innovación, sobre todo en la parte empresarial, y otro es apuesta de la Unión Europea necesaria ahora más que nunca y además a una agilidad que creo que en Europa no sé si estamos acostumbrados a la misma. Muchas gracias a todos y por favor un aplauso. Muchas gracias.